Carlos, yo voy a hablaros de posicionamiento SEO, ¿vale? He dividido la charla en dos partes. La primera parte es más teórica, para que todos más o menos sepamos conceptos. La segunda parte va a ir sobre las herramientas más habituales, que son o bien gratis o bien freemium, ¿vale? Una segunda parte de preguntas y respuestas. Esto no quiere decir que no me interrumpáis, ¿vale? Yo agradecería que me interrumpieseis, porque si no vais a perder seguramente el hilo si tenéis alguna duda, y se trata de que todos nos entendamos y aprendamos, ¿vale? Y ya por último, si el internet nos lo permite, pues miraremos un poco de alguien que quiera dejar su web, pues una auditoría rápida de cosas que se podrían mejorar, ¿vale? ¿Qué es el SEO? El SEO es la optimización para motores de búsqueda, ¿vale? En SEO no hay ningún gran manual que todos sigamos o podamos seguir y haga que estés el primero en Google o que escales posiciones. Son diferentes factores que va sumando y poco a poco se va mejorando el posicionamiento de nuestro dominio. Comenzamos con el SEO on page, la parte del servidor. Aquí me hubiera gustado que hubiera estado Frank de Convive, porque seguro que nos hubiera podido hablar bastante mejor, ¿no? O corroborar. Es importante que nuestro servidor sea lo más fiable posible, ¿vale? Para que cuando el usuario entre, en este caso usuario me refiero tanto a personas que naveguen como los robots rastreadores de Google o de Yahoo o de cualquier otro buscador, ¿vale? Se lo encuentre operativo. Además de eso, debemos tener en cuenta que el ancho de banda soporte diferentes peticiones web, sobre todo si tenemos un sitio que requiera muchas visitas, que esté previsto para muchas visitas. La transferencia de datos hoy en día no suele ser un problema en la mayor parte de los casos, ¿vale? Pero sí es verdad que nos encontramos los servidores más económicos que tienen una transferencia de datos limitada, y si nuestro proyecto, por ejemplo, requiere de descarga de PDF o consumo de vídeo dentro del propio dominio, pues podemos ver que la transferencia de datos llegamos al tope y nos produce una caída del servidor, ¿vale? Aquellas personas o aquellos proyectos que trabajen dentro de un hosting compartido, ¿vale? Deberíais, es muy recomendable, vigilar el vecindario IP. ¿Qué supone esto? El IP, para que nos hagamos una idea, los que no conozcáis mucho, ¿vale? Es como el DNI de una persona. Lo que pasa es que identifica una máquina conectada a Internet. A diferencia del DNI, que es único por cada uno de nosotros, la dirección IP puede ser compartida por varios dominios. Si uno de estos dominios que usa esa IP tiene contenido, llamémoslo ilícito, por ejemplo temas porno, ¿vale? Que es lo más habitual, esa mala reputación que adquiere el dominio, o que también puede ser muy típico, que eso sonará más aún, que hagan spam a través de un dominio, si tenemos la misma IP, a nosotros también nos perjudica, ¿vale? Entonces, para evitar eso, pues lo ideal sería tener una IP propia o usar un VPS o un servidor propio, ya en función del presupuesto de cada uno. Y también es importante en el servidor web tener una atención al cliente, no porque tener una buena atención haga que nuestro posicionamiento mejore, sino porque si tenemos una atención al cliente correcta y que nos ayude y nos facilite a nosotros el trabajo en caso de que tengamos un problema, pues hará que todo lo demás sea más fluido. También es importante que nuestro servidor web tenga la posibilidad, y no sea fácil sobre todo, instalar un certificado SSL. Aquí podemos ver el certificado de los amigos de Convive, ¿vale? O la ausencia del mismo en la página web que estamos creando, ¿vale? Dentro del servidor web podremos encontrar diferentes errores. Los más habituales son el 403, que es cuando no tenemos permiso para acceder a una carpeta o un archivo, el 404 cuando no encontramos ese contenido, o el error 500, muy típico en WordPress, sobre todo si usamos Yoast para posicionar, ¿vale? Que hay veces que nos sorprende con estas gracias. Y todos estos errores, o la mayoría de ellos, se pueden solventar haciendo redirecciones, sobre todo cuando cambiamos el contenido o hacemos un contenido temporal que después, pasado la fecha en concreto, se elimina. ¿Cuál es la finalidad de estas redirecciones? Que siempre que el rastreador del buscador correspondiente, Google en este caso, acceda a esa URL, se encuentre una página que funciona, ¿vale? Bien sea el contenido en sí o una redirección a otra que tenga un contenido similar o que responda a la intención de búsqueda del usuario. Es muy importante, cuando creamos el contenido, que siempre, eso más adelante lo veremos, que siempre responda a la intención de búsqueda del visitante que accede, ¿vale? Eso siempre hace que la web vaya adquiriendo poco a poco un mayor CTR, que luego veremos lo que es, y mejore la navegabilidad,
¿vale? Y Google nos beneficia un poquito como diciendo, uy, si la gente no sale de esta URL es porque el contenido es bueno. Cuando creamos URLs en CMS, ¿vale? En CMS son gestores de contenido, como WordPress, normalmente, o es bastante habitual, encontrar URLs del tipo alfanumérica. Lo primero que solemos hacer, o que se recomienda cambiar, es una URL donde definamos el contenido que vamos a encontrar. Aquí hay quien recomienda evitar el uso de stop words. Stop words son palabras que hacen que nos paremos un poquito más en la lectura. En este caso pues sería limpieza para los asientos de cuero del coche, y sería recomendable quitar lo que son en principio preposiciones y artículos. Limpieza, asientos, cuero, coche sería la URL, digamos, perfecta, ¿vale? Los que seáis programadores ya sabréis la importancia que es un código limpio, ¿vale? Y además, en el caso de WordPress, lo suyo es tener instalados solo los plugins necesarios, no solo porque el código se hace lo más limpio posible, sino porque evita recargar el servidor con peticiones que a veces son innecesarias. También es importante tener un código bien estructurado tanto en el tema como en el plugin que estemos usando. Otro factor que suele ser un plus más en cuanto al posicionamiento SEO es tener un dominio, un exact match domain, que se dice en inglés, un dominio con palabras exactas a la intención de búsqueda de nuestro cliente. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de Fontanero Huelva, eso.com. Eso sería un exact match domain. El uso de estas palabras son un puntito más que nos mejora el posicionamiento, pero tenemos que valorar si nos interesa favorecer ese posicionamiento o favorecer el uso de nuestra marca comercial. También hay que tener en cuenta, cuando hablamos de dominio, los dominios genéricos y los geográficos. Los geográficos son los que hacen referencia a un país, un .es, .it, .de, ¿vale? Que serían España, Italia y Alemania en este caso. Estos dominios te dan un plus de posicionamiento geográficamente, es decir, .es te ayuda a posicionar más dentro del territorio español, el .it dentro de Italia, el .jp dentro de Japón, MX en México. Y los dominios genéricos, bueno, pues son eso, genéricos, que valen para cualquier tipo de país. En principio no están pensados para, digamos, no tiene un plus de beneficio el uso de ellos, aunque bien es cierto que luego lo podemos configurar en Search Console, que ya veremos más adelante lo que es, y ahí indicar a qué país nos dirigimos y nos da ese pequeño plus en posicionamiento geográfico. Destaco ahí los dominios .gov y los .edu, porque si conseguimos un enlace dentro de ese tipo de dominio, nos beneficia más a nosotros, ¿vale? En el tema del link building, que luego lo veremos bastante por encima, ¿vale? Porque es un tema muy denso. Pero lo dejo ahí por si alguna vez tenéis la oportunidad de colocar un enlace en uno de esos dominios, pues que sepáis que es un plus bastante importante. Debemos de tener una configuración bastante clara de cara a los buscadores de nuestro sitio, ¿vale? Esto se hace a través de un sitemap. Le enviamos al Search Console de Google o de Yahoo, del que queráis, la estructura que tiene nuestro sitio, dónde están, cuáles son las URL. En este caso esto está hecho a través de Yoast, ¿vale? Que es un plugin de SEO. Nos aparecen las URL, en este caso las imágenes y la última modificación. Así Google, simplemente accediendo aquí, sabe si esta última modificación coincide con la versión que tiene en su servidor o es diferente y debe de acceder a cargar esa nueva información. Los sitemaps pueden ser únicos, es decir, en un mismo sitemap incluir todo el tipo de información, o bien ser múltiples. En este caso Yoast, por ejemplo, tiene activado para lo que son páginas de WordPress y entradas de WordPress. Dentro de esa arquitectura hay zonas de indexación, es decir, URLs que sí queremos indexar y URLs que no queremos indexar, ¿vale? Cuando creamos un proyecto, cuando nos enfrentamos al análisis de un proyecto, es importante conocer en qué estado de indexación está. Nosotros sacamos un número de URLs que queremos que sean indexadas y, por ejemplo, en este caso en WordPress, siempre que metamos site más nuestro dominio, nos aparecerán todas las URLs que Google tiene indexadas. Si ese número concuerda con las que nosotros queremos indexar, o aproximadamente, tendremos un nivel de indexación óptimo. Si Google tiene más URLs de las que nosotros queremos, entonces debe de haber por algún lado contenido duplicado y deberemos de ver qué contenido es eso, si tratarlo con Canonical
o bien simplemente eliminarlo. Esto es muy típico cuando empezamos a trabajar sin el certificado de seguridad, por ejemplo, y luego le añadimos el certificado de seguridad. Google considera que el HTTP es un dominio y HTTPS es otro dominio diferente. También es habitual cuando tenemos, por ejemplo, subdominios como blog.huelvawp.es y lo queremos cambiar a huelvawp.es/blog. Ahí también podría haber contenido duplicado y todo eso habría que trabajarlo con las redirecciones que comentábamos anteriormente. También es importante la experiencia del usuario. Quizás para mí es el factor decisivo. Si cuando nosotros entramos a una web, el contenido que encontramos y el diseño que hay ahí dentro no nos responde a nuestra intención de búsqueda, pues todos nos salimos seguramente otra vez del buscador y vamos a la siguiente entrada en la SERP. Google va detectando estos saltos y en aquella URL que nos quedemos más tiempo o que naveguemos más a través de ese sitio, lo beneficia. Con lo cual, si nosotros estamos los primeros, pero no respondemos a esa intención de búsqueda y la gente va al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, lo demás, hace que eso que van bajando vayan adquiriendo un poquito más de popularidad y vayan subiendo escalafones hasta que llega arriba uno en el que Google diga, pues el 90% de las personas que entran se quedan aquí y entiende que ese es el mejor resultado para esa intención de búsqueda. Y por supuesto, como ya habló Marta anteriormente, un diseño responsive que se adapte a móviles, tablets y por supuesto pantallas grandes, ¿vale? Respecto a la creación del contenido, a los que os guste más el copywriting y demás, ¿vale? Una keyword es una palabra clave, ¿vale? ¿Qué es una keyword? Es lo que nosotros tecleamos en el buscador. Cuando redactamos el contenido debe tener una densidad aproximada, ¿vale?, del 3% en el total del contenido. Hay que usar un uso lógico de keyword, es decir, no poner ese 3% toda seguida en las keywords de Fontanero Huelva, Fontanero Huelva, Fontanero Huelva, ¿vale?, sino distribuirlo a lo largo del texto. Y por supuesto usar los sinónimos para ampliar la riqueza léxica y que Google sabe perfectamente lo que es sinónimo de cada cosa. Y la longitud del contenido, que esto es un factor que si leéis por internet veréis que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Al final, si os fijáis y hacéis muchas pruebas, veréis que no por hacer un contenido más extenso hace que Google nos posicione mejor, sino que debe responder una vez más a esa intención de búsqueda. Si alguien está buscando la definición de una palabra, ¿vale?, esa definición a lo mejor con 20 palabras ya está completa, no hace falta más. Y a lo mejor alguien quiere saber cómo posicionar su página en Google y con 20 palabras difícil veo que lo cuente, con lo cual esa entrada a lo mejor requiere pues 1000, 2000 o 3000 palabras. ¿Vale? Entonces la longitud del contenido siempre que responda a esa intención de búsqueda. Cuando creamos el contenido y estas keywords podemos usar keywords long tail, genérica o para geolocalización. Yo las clasifico así, sobre todo porque quería hablaros también un poco de lo que es el posicionamiento local, que es a lo que está tendiendo Google, ¿vale? Long tail genéricas pueden ser, no sé, no tiene mucho sentido, pero fontanero de PVC, es decir, un fontanero que esté especializado en tuberías de PVC. Eso sería una keyword de long tail, ¿vale? Y fontanero sería la keyword genérica, digamos, de mayor volumen. Y luego una keyword de geolocalización, que ya os comento que es lo que tiende Google, sería fontanero Huelva, en la que incluimos la localidad nuestra o donde queremos buscar. Luego, cuando creamos el contenido, otro de los factores que también es bastante importante es el marcado del texto, es decir, la estructuración que damos dentro de esa URL. El H1 como título principal de nuestro contenido, el H2 como subtítulo y el H3 para crear apartados dentro de subtítulos. Los H4, H5 y H6 no tienen especial peso a la hora de posicionar. También Google interpreta y lee muy bien las palabras que están en negrita, las que están en cursiva o las que están subrayadas. Interpreta que si en esas URLs nosotros tenemos una palabra marcadas así, en negrita, subrayada o en cursiva, esa URL es relevante para esa palabra, esa keyword. También podemos incluir texto enriquecido, como por ejemplo ocurre en el texto en la URL del cine, ¿vale?, que ahora más adelante ya veréis el resultado que da. Es importante también, cuando subimos imágenes, ¿vale?, que el peso de estas sea lo más pequeño posible. Y ahí hay que ver si nos interesa más un PNG o un JPG, porque depende del formato que usemos, pues hace que varíe bastante el peso final.
También es importante el alt, ¿vale? Yo aquí os pongo, por ejemplo, no se ve muy bien, pero es como yo tengo puesto en mi blog el cartel de la charla, ¿vale? Y tengo puesto aquí, que os lo leo, primero de posicionamiento SEO, ¿vale? Sería el alt para esa imagen. Si queremos, por ejemplo, pues ahí podemos poner Fontanero Huelva y es una forma también de incluir esa keyword dentro de nuestra URL sin que el lector la vea, es decir, pero el crawler de Google, el robot que rastrea la web, sí lee eso y entonces asocia esa descripción de la imagen, digamos, ese contenido alternativo con la URL y es un plus más para añadir, ¿vale? También es curioso si queréis añadir la descripción. En algunos temas de WordPress normalmente se puede leer, ¿vale? Pero eso no afecta mucho. Con el tema de la geolocalización es muy importante añadirle siempre que se pueda a la imagen la geolocalización donde está hecha o donde queremos posicionar. Si fuera Fontanero Huelva, pues se puede geolocalizar una foto a través de los metadatos, ¿vale? Se me incluyen dentro de la foto y cuando la subimos Google lee dónde está hecha, porque puede ser un montaje como es este caso, entonces la foto obviamente no está hecha, ¿vale? Dónde se realiza esa foto y entiende que para alguien que busque Fontanero Huelva, esa foto es más relevante porque es de su área geográfica donde quiere buscar ese fontanero. Los snippets, ¿vale? Es un punto muy importante, ¿vale? Es como se ve nuestra web, nuestra URL de cara a buscadores. En este caso lo he hecho con el plugin Yoast, ¿vale? Hay que incluir un título, la URL que queramos y una pequeña descripción. Este título no tiene por qué coincidir exactamente con el título que tenemos puesto dentro de la misma URL. Por ejemplo, en el contenido podemos poner trucos para vídeos de Facebook y aquí poner 5 trucos para mejorar nuestros vídeos en Facebook, ¿vale? De esa manera también podemos jugar con la intención de búsqueda y capturar más la atención del usuario. Para llamar esta atención podemos utilizar emoticonos, ¿vale? En este caso, bueno, se puede el mismo emoticono que hemos usado en el título se puede incluir en la descripción. Y hay que tener cuidado si usamos emoticonos para no sobrecargar mucho la imagen, ¿vale? Y que no todos los emoticonos se pueden utilizar. Así que eso es recomendable o bien bichar un poquito por internet o hacer nuestras propias pruebas. Como os comentaba, el texto enriquecido, también podemos ver el mismo resultado en un snippet enriquecido. Si buscamos Cines Huelva, o cuando yo hice la búsqueda, me apareció este resultado. Este resultado proviene, o Google lo genera, a través de una página web que hay que te cuenta el horario y la cartelera de todas las pelis que tenemos en el Olea, ¿vale? Y así simplemente de un vistazo puedes ver el horario. ¿Cómo generamos tráfico? ¿Cómo afecta este tráfico a nuestro dominio? Pues con el CTR que os comentaba anteriormente. El CTR es el porcentaje de clics que recibe nuestra página a través de esas impresiones que recibimos en los buscadores, ¿vale? Cuanto mayor sea el CTR, es decir, cuantas más personas hagan clic en nuestro resultado, mejor nos valorará Google y en teoría mejor iremos subiendo posiciones en el buscador. Este tráfico, aparte de explícitamente en el buscador, lo podemos conseguir a través de redes sociales, compartiendo la entrada o haciendo que la compartan a través de nuestro blog, es decir, las dos opciones, tanto compartirla nosotros como que nuestro visitante la comparta, ambas cosas hacen que aumente un poquito más ese tráfico y que Google interprete que esos son señales de que el contenido es de calidad. También podemos hacer acciones de link building, es decir, colgar nuestros contenidos o enlaces a nuestra web en otros blogs, por ejemplo, haciendo artículos de escritor invitado. Es decir, nosotros escribimos sobre nuestra temática en el blog de otra persona o en la página web de otra persona. Si hacemos acciones de este tipo, hay que tener en cuenta y mirar muy bien la autoridad del dominio, ¿vale? Y dónde está esa URL o la autoridad de la URL. Esto luego lo veremos con más detalle, un ejemplo de cómo saber la autoridad que tiene cada uno de los dominios. Otra forma de obtener tráfico, si queremos hablar de ese posicionamiento local, ¿vale? Es rellenando la ficha de Google My Business.
Esto es muy fácil y simplemente hay que reclamarle a la empresa o crearla, si no Google no la ha creado de manera automática, complementar toda la información y es muy importante solicitar reseñas a nuestros clientes. Cuidado que hay por ahí un poco de tráfico no positivo, de intercambio de reseñas, que todo ese tipo de cosas Google las suele acabar detectando y penaliza a ambas partes. ¿Vale? Todo esto no sirve de nada si no somos capaces de medirlo, de obtener métricas. ¿Vale? Estas métricas, ¿cómo las podemos obtener? Pues bien, con aplicaciones dentro de nuestro propio servidor o bien con aplicaciones externas. ¿Vale? Lo más habitual son Google Search Console para nosotros ver las apariciones que tenemos en los resultados de Google y Google Analytics para conocer cómo la persona o el usuario viaja a través de las diferentes URL hasta que encuentra la información que quiere. Hay otras opciones alternativas como puede ser Yandex, que es el equivalente a Analytics pero de origen ruso, ¿vale? Y además complementa bastante bien Analytics, o Hotjar. Hotjar es una aplicación que nosotros ponemos en nuestra web y lo que hace es capturar la navegación del usuario, vemos por dónde mueve el ratón, dónde hace más clic y hace incluso mapas de calor para saber dónde puede estar el fallo, dónde la gente piensa que hay mucho, que puede hacer un clic y no hay nada ahí, ¿vale? Herramientas más habituales, pues para saber cómo está nuestra web, lo que nosotros llamamos auditoría, está Screaming Frog, ¿vale? La barra Moz, que ahora la veremos con mayor detenimiento, y para crear contenido, por ejemplo, hay muchas, he puesto Keyword Everywhere, es una extensión que se añade a nuestro navegador y cuando hacemos una búsqueda pues nos da los resultados las sugerencias que da Google, te las incluye todas en una página y es mucho más rápido, agiliza. Y para analítica web, las aplicaciones que hemos comentado anteriormente, Google Search Console, Analytics o aquella que queramos incluir dentro de nuestro que tenga nuestro servidor. Y bueno, básicamente ya para resumir, no olvidar que el SEO se incluye dentro de una estrategia un poco más global, donde hay que tener en cuenta el marketing general de la empresa y que yo he comentado por encima muchos detallitos, ¿vale? Y que todos ellos van sumando, no hay, como decía antes, no hay ninguna Biblia que seguir y que nos dé una estrategia clara para llegar a ser el primero. Cada proyecto y cada sector es diferente, con lo cual pues muchas veces hay que probar bastante hasta encontrar cuál es el camino más idóneo. Y poco más, muchas gracias por asistir y vemos ahora si queréis, si os parece, la segunda parte.